Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Una de las razones por las que puede dejar de funcionar un puerto USB es debido a sus drivers, ya sea porque se instalaron de la manera incorrecta y esto genera conflictos que hacen que no funcionen bien, o porque simplemente Windows con sus drivers genéricos no puede darles toda la funcionalidad que deberían tener. Pues este problema es bastante común y se presenta mucho en equipos de cómputo que inicialmente no fueron pensados para usarse con versiones más recientes de Windows, como por ejemplo Windows 10. Por ello en este video te voy a mostrar cómo solucioné dos problemas que tuve con los puertos USB de un portátil, y donde uno de ellos estaba relacionado con los drivers. Ah, caray, eso sí me interesa. Como les comentaba, la primera razón y la más común es que los drivers sean el problema por el que los puertos USB no funcionen de la manera correcta. Resulta que los puertos USB del portátil en el que tuve el problema de driver funcionaban correctamente al momento de conectar unidades de almacenamiento como discos duros externos o USBs. Pero cuando conectaba un mouse o un teclado, pues estos no funcionaban. Para verificar que efectivamente el problema es de driver, solo es cuestión de actualizar en dado caso de que no lo estén. Si ya están actualizados, hay que realizar una desinstalación completa de los drivers relacionados a los puertos USB, para asimismo eliminar conflictos entre drivers antiguos y recientes. Por lo general tendrán de nombre driver raíz USB, ya que estos son los que ayudan a que funcionen los drivers plug and play. Tan solo desinstalando y reiniciando la PC, Windows solucionará los problemas, ya que si tienes suerte, los drivers genéricos serán más que suficientes y posteriormente podrás actualizarlos, preferiblemente con los drivers del fabricante. En dado caso de que no funcione, deberás ir a la página del fabricante para descargar los drivers relacionados al chipset, ya que este es el puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, mouse, teclado, etc. La idea siempre es ir por los drivers más actualizados y estables, de la plataforma más reciente que tenga el fabricante de nuestro PC. Por desgracia, el PC solo tenía soporte hasta Windows 8.1 y este no contaba con los drivers que estaba buscando. Y en este tipo de casos, por obligación, hay que recurrir a instalar los drivers de la plataforma en la que estén disponibles. Para mi caso fue Windows 7. Ya que Windows es retrocompatible, no hay problema. Sin embargo, este método no funciona para todos los casos. Puede que te salga algún error de incompatibilidad de plataforma. Suele suceder con algunos drivers específicos o modificados por los fabricantes. Y si te llega a suceder, solo queda esperar que los programas alternativos de actualización de driver puedan solucionarte el problema, o que tú mismo lo hagas por medio de la instalación manual. Bien, a mí me funcionó. Pasé de tener puertos que solo funcionaban con unidades de almacenamiento externas o USBs a puertos que funcionaban perfectamente con cualquier cosa que le conectaba. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es de driver? Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Pues lo normal es que sea por problemas físicos, y para diagnosticar esto hay muchas maneras, pero también hay muchos factores que harán que el diagnóstico sea distinto. Supongamos que su caso es igual al mío y tiene un puerto USB que funciona y otro que no. Tan solo conectando un teclado o un mouse podrá hacer el diagnóstico. Si se iluminan los LED, quiere decir que los puertos solo le están funcionando las conexiones de energía y las conexiones de datos no. Así que lo siguiente es revisar los puertos USB con un multímetro. Se entiende que para esto deberás destapar el PC, ya que lo que harás será una revisión de continuidad. Por fortuna a mí me tocó el tipo de PC que cuenta con extensores USB. Si tu caso no es así, deberás usar un cable como este. Ya lo venden hecho o tú lo puedes hacer. La idea aquí es revisar si hay continuidad entre los puntos de soldadura y los extremos del USB. Si no hubiera continuidad, pues resoldas el conector y listos. Pero si hubiera, deberías ir a un técnico o compañero de confianza a nivel electrónico para revisar el circuito mediante un esquema electrónico y así poder hallar el problema real. En mi caso solo era cuestión de revisar la continuidad, por ello solo fue cuestión de desarmar el conector y ahí me di cuenta que los cables no estaban haciendo contacto, ya que venían unidos a presión. Por ello, para evitar que esto sucediera en el futuro, les apliqué puntos de soldadura y pude solucionar el problema. Pero también quiero decirte que los fabricantes no siempre respetan el esquema de colores de los puertos USB, así que si te sale un mensaje como este, es porque los cables de datos están invertidos.
así que solo es cuestión de ponerlos en el lugar correcto y así automáticamente funcionará el puerto USB de nuevo. Esto ha sido todo para este video. Recuerda que si este video te ha sido de utilidad, puedes dejar tu me gusta. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para hacer más grande esta comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.